Vamos a ir al Evangelio de Juan. Continuamos con el capítulo número 7 y quiero que hagamos lectura desde el versículo 16 al 24. Bueno, hagamos lectura desde el 15, versículo 15 al 24. Dice la palabra del Señor: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este pasaje que acabamos de leer. Y te rogamos, amado Padre, que nos permitas en esta mañana poder estudiarlo con diligencia, poder profundizar en estas verdades. Y claro, amado Señor, que esto sea una verdad que nos permita a nosotros vivir en obediencia a esa verdad. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, podemos tomar asiento. Hemos estado estudiando este capítulo número 7, que al igual que los capítulos que siguen, están dentro del contexto de una fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Y desde que nosotros comenzamos este capítulo 7, hemos encontrado cómo se ha incrementado la persecución en contra de nuestro Señor Jesús. Y esa persecución tiene una índole, o tiene una fuente, o nace de la incredulidad del hombre. Y lo que hoy vamos a estar observando, amados hermanos, es cómo la doctrina es una evidencia para creer en Cristo. Así es que es muy importante comprender qué es lo que tenemos nosotros entendido como doctrina. ¿Cómo es que nosotros aceptamos la enseñanza como verdad? Porque de allí depende, amados hermanos, que podamos reconocer la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando el Señor Jesucristo subió a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, lo hizo con el propósito de cumplir la ley. Esa era una de sus razones de haber subido, cumplir la ley ceremonial. Y fíjense que él no lo hizo a la manera de las insinuaciones mundanas de sus hermanos de querer alcanzar reconocimiento y el aplauso de los hombres. Lejos del Señor Jesucristo estaba eso. Su corazón era en hacer la voluntad de Dios. Y desde allí ya nosotros debiéramos empezar a seguir el ejemplo del Señor. ¿Sí? Que nosotros debemos obedecer la Escritura, obedecer la palabra de Dios con un solo propósito, y es hallar la gloria en Cristo Jesús. Darle la gloria a Dios, no buscar el beneplácito para nosotros. El Señor lo que hizo fue cumplir la voluntad del Padre. Y eso es lo que nosotros estamos hoy haciendo, cumpliendo la voluntad del Padre. Ahora, recordemos que la fiesta de los tabernáculos se trataba de una celebración
de una fiesta, de una reunión de gran alegría que se extendía por 7 días, ¿verdad? Era una celebración donde el pueblo judío recordaba la benevolencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios estuvo en el desierto, esos 40 años, el Señor estuvo cuidándoles, ¿sí? Les cuidó durante todo ese trasegar. Allí Dios les dio todo lo necesario, les dio alimento, les dio vestido, les dio bebida y claro, la mayor bendición de todas. ¿Cuál fue la mayor bendición que tuvo el pueblo de Israel en el desierto? Naturalmente, la presencia de Dios en medio de ellos. Dios vino a morar en medio de su pueblo. Él vino a morar en un tabernáculo portátil. Esa era la mayor bendición que recibieron en ese momento. Y la fiesta de los tabernáculos celebraba precisamente eso. La presencia de Dios cuidando a su pueblo. Y ahora, volviendo a los días de nuestro Señor Jesucristo, ahora allí en Jerusalén, mire lo que estaba pasando. El mismo Dios protector del Antiguo Testamento ahora estaba entrando al templo. Estaba entrando en forma de un ser humano. Pero los hombres no le reconocieron. No le reconocieron. Cada quien tenía una idea equivocada de quién era aquel hombre que ahora abría su boca para enseñar. Claro, y aunque la gente se maravillaba de su enseñanza, aún así lo tenían como un impostor. No creyeron, y aún así se maravillaron. Y yo digo, hermanos, lo que nos presenta ahorita el texto es que allí está la clave del asunto. Me explico. La clave del asunto de poder reconocer a Jesucristo como Dios, de reconocer su autoridad, de reconocer su señorío, está o se hace evidente cuando el Señor abre su boca, cuando el Señor enseña. Mire, las enseñanzas de Jesús vinieron a ser su carta de presentación. Y hasta nuestros días, hermanos, hasta nuestros días, cuando se enseña la Escritura, cuando se enseña la Biblia, cuando se predica a Cristo, hermanos, lo que estamos haciendo es evidenciar a todos los hombres que Cristo es verdadero y que hay que creer en Cristo Jesús como el Dios humanado. Así es que el pasaje de hoy nos ha de llevar a considerar quién es Jesús de la manera correcta. Recuerden, veníamos de un contexto en donde cada quien tenía opiniones, ¿cierto? Pero hoy vamos a considerar quién es Jesús de la manera correcta. Y lo vamos a hacer desde, como lo presenta el texto, y es validando su enseñanza. ¿Por qué? Porque los judíos, los líderes judíos, allí fue donde tropezaron. No validaron su enseñanza como una enseñanza que viniera de Dios, una enseñanza que fuera confiable, una enseñanza que fuera verdadera. Y hoy hemos de aprender que la enseñanza bíblica, la que proviene de Dios, sencillamente nos ha de mostrar que es la pura verdad, que no fue producida por la sabiduría humana, sino que tiene su autoridad en Dios mismo. Yo les pregunto, hermanos, ¿es posible tener este conocimiento? ¿Es posible que el ser humano pueda decir, tomar una Biblia en sus manos y decir, esto es verdad, esta es la verdad absoluta? Esto nos muestra que no hay subjetivismos para poder responder a la pregunta de quién es Jesús. No necesito de fuentes externas, sino solamente la Biblia para poder saber quién es Dios, quién es su Cristo. ¿Es posible que el hombre tenga ese conocimiento? Hermanos, pudiéramos sumar una pregunta más. ¿Podemos conocer si la enseñanza es de Dios o es del hombre? La respuesta corta es sí. Esa es la respuesta corta, pero la hemos de profundizar desarrollando este pasaje en 2 sencillos puntos.
Solo lo voy a dividir en 2 puntos. Y el primer punto es a manera de pregunta. ¿Cuál? ¿Cómo validar el conocimiento que tenemos de Cristo? ¿Sí? ¿Cómo podemos decir que lo que yo sé de Cristo no es una opinión? No es algo que a mí me parece, sino que es la pura verdad. ¿Cómo podemos validar ese conocimiento? Mire, si nosotros queremos renunciar a todas esas opiniones que se basan en prejuicios que son conformes a lo que nos parece, porque eso es una opinión, lo que a mí me parece o lo que a mí me conviene. ¿Sí sabe que hay muchas personas que creen en Jesús es bajo el rótulo de la conveniencia? Buscan a Jesús porque necesito que me dé. Necesito la sanidad, necesito la provisión económica, necesito que me solucione el problema. Hay muchos que conocen a Jesús desde esa perspectiva, desde la conveniencia. Así es que, hermanos, si hemos de renunciar a las opiniones, ¿esto qué implica? Esto implica que nosotros asumamos con seriedad lo que hasta hoy tenemos en nuestra cabeza acerca de Jesucristo. Y pudiéramos decir que muchos de nosotros, sí, somos el resultado de lo que nos han enseñado, ¿verdad? Alguien nos debió haber enseñado algo, ya sea por medio de un libro, de la lectura, o que alguien nos enseñó. Nosotros lo que tenemos de conocimiento acerca de Cristo es el resultado de lo que hemos recibido. Pero la pregunta es, ¿confiamos en lo que hemos sido enseñados? ¿Podemos tener certeza que en lo que hemos sido enseñados es la verdad? O más bien, ¿qué certeza tenemos que lo que decimos saber de Jesús es cierto? Mi intención no es ponerles a dudar, sino mi intención es fortalecer el conocimiento que cada quien tenga y asentarlo en la verdad. ¿Cómo podemos saber si lo que decimos saber de Cristo, valga la redundancia, es verdad? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, una de las profesiones, yo digo, rigurosas en este sentido es el periodismo. Fíjese que en el campo del periodismo, las fuentes son de suma importancia. ¿Por qué? Porque es muy delicado llegar a hacer público una noticia sin haber corroborado lo que se está diciendo, sin corroborar que eso es cierto. ¿Cómo quedaría ese periodista al sacar una noticia que no sea verdadera? Que únicamente la dijo porque escuchó por ahí. Hubiese quedado sumamente mal, ¿cierto? Así es que es necesario que ese periodista haga un trabajo investigativo con el propósito de llegar a concluir, a ir a la fuente, a ir allá a lo más profundo, a la raíz del asunto, para encontrar que lo que se le está diciendo es verdad. Y para ello, entonces, la fuente es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque es a través de la fuente que la información se califica como verídica y creíble, si la fuente es verdadera. Mire, cuando el Señor Jesucristo hace su presencia en el templo, Él aquí nos presenta el texto que asumió el rol de maestro. Dice, y subió al templo y fue al templo y enseñaba. Entonces estaba manifestando su rol como maestro y él comenzó a enseñar en uno de los atrios del templo. Seguramente como lo hacían los rabinos de ese tiempo, que aprovechaban esas escalinatas del patio de los gentiles para enseñar a las gentes que se agolpaban en ese lugar. Seguramente el Señor optó por esa misma modo de enseñar. Y allí estaban los líderes religiosos que al escuchar al Señor Jesucristo enseñar, hicieron una pregunta, la que tenemos allí en el versículo 15. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Siendo que ya nos había dicho el texto que se habían maravillado de la enseñanza. Pero su cuestión era, y bueno, ¿y de dónde saca lo que está enseñando? ¿Sí? ¿Quién le enseñó?
sin haber estudiado, si él no estuvo sujeto a ningún rabí reconocido? Esa era la pregunta. Y se trataba de una pregunta insolente, como lo veíamos hace 8 días, que procuraba, esa pregunta lo que procuraba era desacreditar, ¿sí? Desacreditar a Jesús y desestimar su enseñanza. Mire, y esto es natural. Cada quien que está en contra de una enseñanza, lo que va a procurar es, de manera sutil, con sutilezas, yo digo, esta es una pregunta sutil, lo que va a procurar es empezar a sembrar cizaña y a empezar a sembrar dudas en los corazones de la gente. Y bueno, sí, es interesante lo que enseña, es maravilloso la forma que lo hace, pero ¿de dónde está sacando eso? ¿No se han preguntado? ¿Sí? ¿Ustedes no se dan cuenta que Jesús nunca estuvo bajo la tutoría de ningún rabí? Pues efectivamente, ellos, estos judíos, estaban procurando desacreditar el ministerio de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que estaban haciendo era sembrar dudas de lo que Él decía. Es decir, estaban manchando la verdad con un manto de mentira. Pero el Señor no queda callado. El Señor respondió. El Señor se defiende. Y la primera parte de su respuesta, el Señor lo que hace es definir la categoría de su enseñanza. Es decir, que su enseñanza no es como la de un hombre. Él la desliga de cualquier enseñanza humana, de manera que Él se desliga completamente incluso de la fuente. Lo primero que el Señor define precisamente es la autoría de su enseñanza. Fíjese lo que dice el verso 16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aquí lo que está diciendo el Señor es que lo que Él enseña tiene un autor, tiene una fuente. Y Él está diciendo que la fuente es el que lo envió. Y de aquí hacia atrás, el Señor ya ha dicho una y otra vez, yo soy enviado del Padre. El Padre me envió a hacer una labor. El Padre me envió a hacer su voluntad. Está diciendo que Dios es el autor de su doctrina. Hermanos, yo creo que es lo mismo que nosotros debiéramos hacer antes de decir quién es Jesús. Antes de decir quién es Jesús, debiéramos preguntarnos de dónde hemos sacado las ideas y las definiciones acerca de Jesús. ¿De dónde? ¿De dónde las sacamos? Pues bien, el Señor está diciendo que su enseñanza procede del Padre, procede de Dios. Y esa es nuestra labor, que nosotros lleguemos a decir que lo que decimos creer de Cristo procede de Dios y solamente de Dios. Pero quiero aclarar una cosa. Quiero aclarar que el Señor es distinto a cualquier mensajero de Dios. Claro, Él vino como maestro y estaba fungiendo como maestro, pero el Señor Jesucristo es muy distinto a cualquier otro mensajero de Dios. ¿Cuáles? Llámese profeta, llámese apóstol o llámese un ángel. Mensajeros, ¿verdad? Todos ellos mensajeros, pero cualquiera de estos, ya sea el profeta, el apóstol o los ángeles, todos estos son meramente criaturas. Son criaturas, son seres creados, ¿verdad? Y siempre, claro, siempre su mensaje, el mensaje de estos mensajeros creados, van a ser conforme a lo que recibieron. Por eso es que nosotros tenemos introducciones a los mensajes de estos mensajeros, por ejemplo así ha dicho el Señor, y daban el mensaje, ¿sí? Usualmente esa era la manera en que los profetas lo hacían, así ha dicho el Señor, y daban el mensaje, o daban el mensaje y al final, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová. Pero Jesús no es un ser creado, ¿verdad? Él es el mismo Dios hecho carne. Por lo cual, Él puede decir, fíjese cómo lo dice el verso 16, mi doctrina. Él sí puede decir mi doctrina, con lo cual está diciendo
que su enseñanza es naturalmente de su propiedad. Le está diciendo mi doctrina, ¿verdad? Es de su propiedad. Pero claro, él sigue diciendo, mi doctrina no es mía. Qué interesante, ¿no? Es mía, pero a la vez no lo es, ¿sí? Pero no hay una contradicción acá. Lo que el Señor está diciendo es, sí, la doctrina es mía porque yo soy Dios, pero que al revelarse Él como el Dios Trino, pues lo que está diciendo es que la segunda persona de la Trinidad vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre. Por eso precisa que la fuente de su doctrina es celestial, es Dios. Y esto con el objeto de desligarse de cualquier fuente humana. Claro, los judíos estaban preguntando, y bueno, ¿y este quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Y el Señor prácticamente lo que le está diciendo, ninguno de ustedes me enseñó. Ningún hombre me enseñó. ¿Sí? Ninguno. Mi doctrina es de arriba, es de Dios. Cosa muy diferente es lo que ocurre con los maestros humanos, ¿verdad? Piensa en un rabino. Los rabinos en su tiempo, ellos tenían la costumbre, obviamente, de aprender la doctrina ¿de quién? De su maestro. ¿Sí? Ellos tenían un maestro y el maestro le enseñaba la doctrina. Tenían maestros humanos. Pero tengan en cuenta esto. Ni el Señor ni yo quiero anular la importancia de los maestros humanos. ¿Sí? Sí, el Señor está desligándose de decir, mire, lo que yo enseño, me desligo de haberlo recibido de boca de un hombre. Pero lo que sí hemos de entender es que no debemos anular la importancia de los maestros humanos. ¿Me explico? Pues Cristo mismo dispuso como regalos a la iglesia, a los pastores, a los maestros, con el propósito de alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Así lo cita la carta a los Efesios, cuando dice, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los maestros son regalos de Dios para la iglesia, para la iglesia. Pero nuestro Señor Jesucristo se está desligando desde su posición de ser Dios, de ser Dios. Entonces, volviendo al punto, lo importante de reconocer la doctrina como verdadera es la fuente. Eso es lo importante. ¿Cuál es la fuente? Que lo que se enseña o lo que uno es expuesto para ser enseñado, nosotros debemos corroborarlo es que la fuente sea Dios. Sea lo que Dios dijo, no lo que un hombre ha dicho. Claro, aunque el Señor ha dado maestros, todo lo debemos filtrar como lo hicieron los de Berea. ¿Qué hicieron ellos? Para ver si lo que se decía era cierto, ¿cierto? Entonces, esa es la razón, porque hemos de reconocer que la fuente de la verdad es Dios. Y sería muy sencillo, hermanos, llegar a decir que la Biblia es la palabra de Dios y allí tenemos la fuente de la verdad. Eso sería sencillo y lo creemos todos. Pero la pregunta es ¿cómo sabemos que se trata de la palabra de Dios? Ahí está el asunto, ¿cierto? Todos tenemos este libro y decimos es palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos saber que es la palabra de Dios? Ahí está el meollo de la situación. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día, y bueno, a lo largo de la historia, aún con la Biblia en mano, hay muchos que no creen. O creen en parte, o creen es lo que les conviene. Mire, en una reunión del colegio de mis hijos, la rectora es testiga de Jehová. Era curioso, porque ella decía, a mí me gusta siempre hacer apertura de las reuniones orando a Dios. Yo decía, bueno,
tiene un Dios, yo tengo un Dios. ¿Sí? Y la manera de introducir su oración era dándole gracias a Dios. Se me va la palabra. Bueno, algo así como en Jesucristo. Yo decía, pues cualquiera de los que estuviera allí sentado diría, amén a eso, amén. ¿Por qué? Porque habló de Dios, habló de Jesucristo. Pero el testigo de Jehová no cree que Jesucristo es Dios. Entonces, allí es donde, desde el conocimiento de la verdad, uno se desliga. Y por eso es que yo digo, muchos pueden tener una Biblia y aún así hacer de ella algo que no es verdadero, algo que no es verdad. Entonces, hemos de poner mucho cuidado en ello. Ahora, para poder nosotros reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, hemos de darle parte a la segunda porción de la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo, porque allí lo que hace Él es indicar cómo es que se valida la doctrina, si es de Dios o si es de los hombres. Léalo usted en el verso 17. Es clave. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí está el punto. ¿Cómo podemos saber si la doctrina es de Dios? Y la respuesta que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo es, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y uno dirá, y bueno, ¿y eso cómo es? ¿Cómo en la práctica podemos nosotros entender que esto que tenemos aquí en estos 66 libros es la palabra de Dios? ¿Cómo podemos conocer que esa doctrina es de Dios? Y la respuesta es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios en una palabra? Obedecer. Obedecer, ¿cierto? Así es que la obediencia será la manera de conocer si la doctrina es de Dios. Y ahí viene un punto importante. Porque la obediencia implica experimentar, la obediencia implica probar, la obediencia implica conocimiento de primera mano. Es como aquella persona que quiere aprender a cocinar, ¿sí? Pero solamente se la pasa viendo videos de YouTube y dice, el arroz es tin, y estos son los ingredientes, ya sé hacer arroz. Pero puede tener dudas, decir, no, pero es que mi abuelita me decía que el arroz se hace de esta manera. No, o se hace de tal otra. La única manera de confirmar de que así se hace el arroz es ¿cómo? Haciéndolo. Haciéndolo. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Ahora, pero yo pregunto, ¿hay alguien que pueda obedecer la voluntad de Dios? Alce la mano, siéntase libre, tranquilo, no lo vamos a juzgar. ¿Alguien puede hacer la voluntad de Dios? Nadie, ninguno. Incluso los creyentes por sí mismos no pueden obedecer perfectamente los mandatos de Dios. No pueden. Claro que como creyentes, teniendo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, es el Espíritu quien nos ayuda a producir esa obediencia, ¿sí? Aún esa obediencia que produce el Espíritu se ve confrontada o encuentra un obstáculo con nuestro pecado. Por eso nuestra obediencia no es perfecta, ¿sí? Y la obediencia que nosotros se produzca en esta vida, no va a alcanzar la perfección. Bien dice Juan en una de sus cartas, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso es que como creyentes, o sea, una de las, yo digo, de las marcas del creyente es que se sabe que es pecador. Claro, pecador redimido,
pero aún es pecador y va a reconocer que va a fallar y que falla. Pero aquella persona que dice, Señor me salvó y soy el santo de los santos, yo no peco, yo no volví a pecar. ¿Qué nos está diciendo el texto? El tal es mentiroso, es mentiroso. Entonces, ahí está el punto. Si el Señor está diciendo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, entonces, ¿cómo vamos a conocer la voluntad cómo vamos a reconocer si la doctrina es de Dios si no hacemos la voluntad de Dios? Ya se complica la situación, ¿verdad? Pero, si usted leyó bien el versículo 17 de Juan 7, el Señor no dice el que pueda hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice el texto? El que quiera, ¿cierto? No es el que pueda, sino el que quiera hacer la voluntad de Dios. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a los individuos que, aunque no pueden, y ahí estamos todos nosotros, aunque no podemos, sí tenemos el deseo, la disposición de ser obedientes a Dios. ¿O no es así? Señor, pero es que me cuesta la lengua, yo digo lo que no tengo que decir, pero Señor, reconozco que es pecado, sé que tu palabra dice que no debo estar hablando del prójimo, perdóname. No puede, ¿pero qué? Desea. Ya lo que veíamos en Romanos 7, ¿sí? Romanos 7. Lo que quiero, eso no hago. Hay una ley en mi carne que me hace hacer lo que yo no deseo. Lo que no deseo. Esa es la lidia del cristiano. Ahora, aunque no podemos, sí deseamos. ¿Y esto qué implica? Que el cristiano es el único que tiene la disposición de ser obediente a Dios. El impío no. El impío no desea hacer la voluntad de Dios. Por el contrario, ¿qué desea el impío? Agradar a su carne. Pecar, ese es su deseo. No desea agradar a Dios. Por eso es que el remordimiento no es lo que pide Dios. Porque el remordimiento es como abstenerme por causa de la represión, por causa de la consecuencia. En esta semana yo les decía a los hermanos, bueno, la semana pasada, porque hoy es primer día, la semana pasada les decía el borracho. Cuando el borracho dice no vuelvo a tomar, ¿por qué lo dice? Porque realmente está arrepentido. Porque realmente dice, uy, estoy pecando contra mi cuerpo, estoy pecando contra el mandamiento que me dice no matarás, estoy pecando de muchas otras maneras, estoy pecando contra Dios. No, él está diciendo no lo vuelvo a hacer porque, uy, la consecuencia es fea. Este guayabo no me lo aguanto y no vuelvo a tomar, sino hasta dentro de 8 días. ¿No es así? Bueno, entonces la disposición para ser obediente está en el creyente, porque el Espíritu Santo es el que le va a ayudar al creyente a que obedezca. ¿Esto qué implica? Esto implica que en la persona va a haber sumisión, va a haber humildad, ¿cierto? Estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, o como lo dice el texto, el que desea, el que quiere, el que anhela obedecer a Dios, estará dispuesto a rendirse a Dios. Se rinde a Dios. Y llega delante de Dios, Señor, heme aquí, manda lo que quieras y ayúdame para poderlo obedecer. ¿Sí? Y cuando uno encuentra la Biblia, todo lo que Dios manda, créanlo, hermanos, no todos somos expertos de decir, Dios manda 1, 2, 3, 4, 5, 10 mandamientos y punto, ya. No, esos mandamientos afloran en otras direcciones, en muchas aplicaciones, y van a haber muchos elementos que quizás ni siquiera conocemos de la voluntad de Dios, ¿sí? O no las entendemos. Pero lo que nos está diciendo el Señor es aquel que tenga la disposición estará precisamente dispuesto a rendirse a Dios. ¿De qué manera? Sin pretender contradecir
ninguno de sus términos. ¿Usted cree que desear hacer la voluntad de Dios está en, sí, Señor, yo te creo, tú eres Salvador, tú perdonas, pero eso de orar, no, eso sí, no, conmigo no va. Yo no puedo, yo me duermo, ¿para qué? Pídeme otra cosa, pero orar no. ¿Eso es estar dispuesto a obedecer? No, ¿verdad? Muy distinto es, Señor, yo sé que tú perdonas, yo sé que tú salvas, yo sé que tú quieres que yo ore. Y me cuesta, Señor, porque estoy en la carne y lidio con el sueño o con las dificultades o con una cantidad de cosas que tengo que hacer en el día. Pero sé que tú lo mandas. Ayúdame, Señor, a tener un tiempo para poder orar, buscar tu presencia. ¿Está a la disposición? Sí, allí sí está a la disposición. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿quién es aquel que puede rendirse a la palabra de Dios? ¿Quién es aquel que tiene la disposición de hacer la voluntad de Dios? ¿El impío? No, el impío no. ¿Los creyentes? Sí. Así es que la respuesta es los que han sido regenerados por el Espíritu. Y aunque no conozcan plenamente la voluntad de Dios, o yo le pregunto, cuando una persona es nacida de nuevo, cuando una persona acepta a Cristo, lo recibe y se arrepiente, ¿conoce todo? ¿Conoce todas las doctrinas? No las conoce. Conoció lo necesario, el Evangelio, lo conoció, lo creyó y se arrepintió. ¿Y el resto? Entonces, bueno, el regenerado, aunque no conozca plenamente la voluntad de Dios, va a procurar satisfacerla cada vez que la escucha. Cada vez que la escucha. Es decir, una enseñanza que para él va a ser nueva, decir, amén. Así lo ha dicho el Señor y así debe ser. No lo sabía. Es como el apóstol Pablo también decía allá, yo no conocía la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. Muchas veces pecamos por ignorancia, pero cuando somos expuestos a la enseñanza y nos dice esto no se puede hacer, yo lo hago. Pero ahora entiendo que la voluntad de Dios es que no lo debo hacer. Entonces, como lo digas tú, Señor, como lo digas tú. Y entonces empieza un proceso de cambios en la vida del creyente. Claro, si está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, si desea hacer la voluntad de Dios, porque si no desea, por ejemplo, piense, y ocurre, hermano, mire, prostitutas, ladrones, de todo, el Señor ha salvado y seguirá salvando. ¿No es así? Que hasta el Señor les dice a algunos, y al reino de los cielos irán por delante de las prostitutas, ¿sí? Ellas se traerán, ¿sí? Entonces piensen eso. Una mujer con una vida así, de prostituta, conoce al Señor, ¿sí? Pero todavía entiende que su labor es su trabajo. ¿Se da cuenta? Y entonces hasta que se le enseña, dice, mujer, el Señor desea que corrijas tu camino porque esta manera no es la correcta, es pecado. Entonces la mujer, ¿qué va a hacer? Es decir, lo siento, qué pena, pastor, qué pena, hermano, qué pena, ustedes serán muy lindos conmigo, me han ayudado tanto, pero este es mi trabajo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? No, el que quiera, el que va a conocer si la doctrina es de Dios, deseará hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Cuando una persona es salvada por Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona y será el Espíritu de Dios quien da testimonio a nuestro espíritu para confiar en el consejo de Dios. Hermanos, mire, esto es algo que no ocurría antes. Usted habla por eso es que un impío, una persona que no conoce de Cristo, más allá de pedir un consejo, piense usted en su matrimonio,
No, pero es que mi esposa es muy cansona y no sé qué, y si sé más, y a mí me aflige en el corazón. Yo por eso me quedo en la calle con mis amigos, vagabundeando, tomando cerveza, pero es culpa de mi esposa. ¿Usted qué le va a enseñar a ese varón? No, pero es que la Biblia dice que usted tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Pues si no conoce ni siquiera a Cristo, ¿cómo va a amar a su esposa? Entonces, no tiene sentido. ¿Qué necesita esa persona? Necesita el Evangelio. Necesita el Evangelio. Entonces, para poder confiar en el consejo de Dios, se necesita el Espíritu Santo. Se necesita. Y el Espíritu es el que va a testificar en cada uno de los corazones que ha regenerado que esto es la pura verdad, que es palabra de Dios, en la cual nosotros vamos a hallar ¿qué? El testimonio de nuestro Señor Jesucristo. De allí se nos habla que Jesucristo es Dios. Por tanto, si una persona no es expuesta al Evangelio, y si el Espíritu Santo no lo transforma, no le da esa vida espiritual, puede tener el Evangelio en la cabeza, pero jamás va a creer que Jesucristo es Dios. Jamás va a creer que Jesucristo es su Salvador. ¿Recuerdan esas palabras de Pedro cuando el Señor estuvo preguntándole a sus discípulos, y bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente? Entonces unos dijeron, no, que eres el profeta, que eres fulano, que eres sultano, que eres Juan. Y cuando cambia la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y nuevamente tenemos a nuestro amigo Pedro. Señor, tengo la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice el Señor? Pedro, esto no te lo enseñó un rabí. Pedro, esto no salió de tus conjeturas, no son tus opiniones, no es lo que te parece. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para conocer la verdad, el Espíritu ha de manifestarla en el interior del hombre. Así es que cada vez que nosotros decimos creer en la Biblia, no es por lo brillantes y pilos que somos nosotros, es porque el Espíritu Santo iluminó nuestro entendimiento y nos hizo saber que eso es verdad. Hermanos, y si usted lo piensa bien, así fue como nosotros creímos, ¿sí? Así fue como nosotros fuimos salvos. Mire, la predicación del Evangelio nos presenta al Salvador. Usted puede predicar el Evangelio a un grupo de personas, ¿verdad? Pero no todos van a creer, algunos. Pero para poder creer a ese ofrecimiento fue necesaria la intervención divina del Espíritu Santo, infundiendo vida espiritual en cada una de esas personas, dándoles la fe para poder creer, dándoles el arrepentimiento para poder aborrecer lo que Dios aborrece. Y ahí está la clave, que lo que Dios hace en medio del ser humano es lo que nos permite buscar o procurar obedecer la voluntad de Dios. Aborrecer lo que Dios aborrece. Mire, sin el Espíritu Santo, ¿usted piensa cómo es la vida del hombre? Sin el Espíritu Santo, habitando en su ser, sin el Espíritu Santo, la humanidad presta oído a cualquier cosa. ¿Sí o no? Presta su oído a cualquier fábula que le ofrezca la salvación. Si esa fábula le dice, hay 8 pasos para conseguir la salvación. Si usted tiene que ayudar a los pobres para conseguir la salvación. Mire, de esto hay mucho en esta tierra. Hay mucho. Y la persona que no tiene el Espíritu, no le va a importar cuál es la fuente. Caso es que le están ofreciendo salvación. Y lo puedo conseguir. Tengo que hacer 1, 2, 3, 4 pasos o qué sé yo. ¿Puedo yo hacerlo? Puedo alcanzar salvación. No le va a importar cuál es la fuente. Podrá ser un gurú, ¿cierto? Esos barbudos, semidesnudos allá tirados en un andén. O podrá ser un místico oriental.
el místico que escribe libros, que no sé qué dice más. O podrá ser un falso profeta que habla de su propia opinión, que de lo que habla es su propia fuente, de lo que él cree. Miren, hermanos, hay quienes pondrán su vida en manos del azar, ¿sí sabe? En manos del azar. Si llueve, salgo. No, al contrario, yo tengo un compañero de colegio que él nunca iba al colegio cuando llovía, por agüero. Dijo, no, yo cuando llueve yo no salgo de mi casa. Entonces, piense usted cómo le fue en el colegio. Bueno, hay gente que pone su vida en el azar, en los agüeros, en la pata de conejo, en la suerte. Y cada quien manifiesta una fe porque creen en algo, pero esa sí que es una fe ciega, vana, hueca, torpe. Solo los nacidos de nuevo, solo los nacidos del Espíritu van a poder corroborar si la doctrina que Jesús enseñó es verdaderamente divina. Y que cualquier otra enseñanza de naturaleza humana, es decir, toda la que se le ocurre a la gente, está viciada. ¿Por qué? ¿Por qué puede estar manchada? La enseñanza del hombre. Pecado. Todo lo que el hombre toca, todo lo que el hombre piensa, todo lo que el hombre habla, está untado de pecado. Entonces, yo le pregunto, ¿es posible conocer a Jesucristo? Sí, es posible. ¿Es posible conocerle por medio de qué? De la Biblia, por medio de las Escrituras. Pero solamente vamos a ser convencidos que esto es verdad por el acto interno que hace el Espíritu Santo, que lo que la Biblia dice es verdad. Es verdad. Pero podemos nosotros tener además una evidencia externa, ¿sí? Tenemos una evidencia interna, la que produce el Espíritu, pero hay una evidencia externa y es la que tiene que ver con el predicador. Es lo que dice el versículo 18. Mire lo que dice el verso 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Por eso digo que esta es una evidencia externa. Mire, nuestro Señor Jesucristo, Él se dio a conocer como el camino que lleva al Padre, ¿verdad? Nadie puede ir al Padre sino por medio del Hijo. Él es el camino. Y de tal manera fue su enseñanza, que por medio de Él, de Cristo, los hombres pueden conocer al Padre, ¿sí? Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. El Señor, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y todavía me preguntas, muéstranos al Padre. Padre y yo somos uno. Y es por medio de Jesucristo que tenemos la oportunidad de ser reconciliados con el Padre. Ahora, todo el ministerio de enseñanza de Cristo estuvo arraigado en darle la gloria al Padre, cosa que debemos aprender también. Todo el ministerio, todo lo que Él dijo era al Padre sea la gloria, al Padre sea la gloria. Hermanos, sí es bueno, óigame bien, es bueno que entendamos lo que es darle la gloria a Dios, ¿no le parece? Es un concepto que quizás es muy conocido o es muy usado, ¿sí? Darle la gloria a Dios. Pero debemos saber qué es darle la gloria a Dios. Más bien, ¿qué no es darle la gloria a Dios? No, la gloria a Dios no se trata de una muletilla. ¿Sí sabe qué es una muletilla? No es una muleta chiquita, no es una muleta chiquita, no. Una muletilla es cuando un orador, una persona que habla, que expone, etcétera, tiene, por ejemplo, cuando está hablando y es como que antes de que le llegue la idea a la cabeza, como que descansa en esa muletilla, ¿sí? Gloria a Dios no es una muletilla, no es una muletilla, que para muchos se ha convertido en eso. Se ha convertido en una muletilla. Para todo es gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Se ha convertido en lo que es para los orientales un mantra. ¿Sí saben qué es un mantra?
Es un conjunto de palabras que se repite y se repite, y eso es propio de las religiones orientales, ¿verdad? Incluso el Señor Jesucristo, Él dijo, cuidado con las vanas repeticiones, ¿sí? Ojo con ello, ¿sí? Y efectivamente, hay muchos que han hecho del gloria a Dios un mantra, que lo repiten hasta sin pensar. Mire, en serio, hermanos, aún en medio de nosotros, bueno, hoy no está, todavía uno escucha decir, ¡ay, Virgen Santísima! ¿Sí? Bueno, yo confío que sea por muletilla, confío, y no por confianza razonada. Pero entonces, ese es el punto al cual yo quiero llegar. Hemos de entender que estar repitiendo gloria a Dios en sí mismo no es darle la gloria a Dios, en sí mismo. Darle la gloria a Dios es reconocer el valor que Dios tiene. Porque gloria es eso, es el valor, es lo que pesa. Es como cuando uno pone un lingote de oro sobre una báscula y uno dice, uy, pesa tanto, eso es lo que vale. Su peso vale oro, ¿cierto? Es lo que anteriormente en los billetes decía, ya no. Antes decía 1,000 pesos oro. Antes decía, ¿verdad? Porque ese billete representaba una cantidad de oro allá en el Banco de la República. Es lo que vale, lo que pesa. Entonces, darle la gloria a Dios es reconocer el peso de Dios, es reconocer el valor que Dios tiene. Y este reconocimiento, el hombre lo puede hacer en actos de obediencia. Acciones, no solamente palabras, sino acciones de obediencia. ¿Por qué? Cuando una persona obedece, y estamos hablando del creyente, ¿sí? Cuando el creyente obedece, ¿qué está diciendo con ello? Es porque está considerando que la voluntad de Dios, a la cual él se está postrando, sujetando, él considera que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Me quitó a mis hijos el Señor. Gloria a Él. Así lo quiso. Fue su voluntad. Perdí el trabajo. El Señor lo permitió. Así lo quiso. Entonces es reconocer, por medio de la obediencia, uno reconoce el valor que Dios tiene, porque está reconociendo efectivamente que esto es verdad. Por eso es que yo les digo, hermanos, vengan a congregarse. No es por mí, sino porque es la voluntad de Dios y es buena, agradable y perfecta. Y cuando la obedecemos, empezamos de verdad, hermanos. Mire, hay un versículo, me parece que es Isaías 58. Sí, Isaías 58, versículo 13, que tiene que ver con el día de reposo. Miren lo que dice el Señor. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Es decir, antes de que usted quiera hacer lo suyo, si usted se retrae, ¿sí? Eche para atrás a hacer su voluntad. Y llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, ¿de qué está hablando? Del día de reposo, no andando en tus propios caminos, es decir, no andando en tu voluntad, ni buscando, ahí está, tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, ¿qué va a corroborar? Que la doctrina es de Dios. Entonces te deleitarás en Jehová. Mire, solamente cuando procuramos hacer la voluntad de Dios, cuando reconocemos el valor que Él tiene, es allí que hemos de disfrutar de Dios. Allí es donde disfrutamos de Dios. Y en lo que respecta a la enseñanza, amados hermanos, darle la gloria a Dios es hablar lo que Dios habló. Porque consideramos que eso es importante. Lo que importa es su palabra, no la mía como predicador. Por eso es que esas predicaciones o esas enseñanzas que están saturadas de cuando yo estuve en la selva, cuando yo me pasó,
Cuando mi experiencia y está hablando es del yo, del hombre. ¿Quién está siendo enaltecido? El hombre. Y todos, yo quiero ser como él. Quiero ser como ese varón. Quiero seguir sus pasos. Mire, sí, es verdad que el apóstol Pablo en algún momento él dijo, seguid mi ejemplo. ¿Sí? Sigan mi ejemplo, porque yo sigo el ejemplo de Cristo. Eso sí es otra cosa. Seguir el ejemplo de un pastor, de un líder, de un hermano, síganlo, sí, claro, si esa persona sigue el ejemplo de Cristo. Entonces, el predicador, ¿sí?, ha de darle la gloria a Dios, es hablando lo que Dios habló, sin sumarle, sin quitarle, siempre declarando la voluntad de Dios. Y es así como la audiencia, los que están allí sentados, ¿a dónde van a ser dirigidos? Si el predicador está hablando de Dios, ¿a dónde va a ser dirigido? A Dios. A Dios. Pero si el predicador habla de sus viajes y etcétera, etcétera, ¿a dónde va a ser dirigido? Que yo quiero eso. Yo quiero eso. Mire, de verdad, fue un caso muy duro de un pastor que con su estilo de vida guió a un hermano pastor a querer ajustarse a ese mismo estilo de vida, siendo que no tenía los mismos recursos. Y lo llevó a hacer cosas que no eran ilegales. Porque sus ojos estuvieron puestos es en el hombre, no en Dios. Entonces, esto es una cosa sumamente importante que debemos entender. Ahora, el predicador tiene la responsabilidad de hablar de Dios conforme a su revelación, a la revelación de Dios, a la revelación de la Escritura. Y que puede decir categóricamente y con gran humildad, el predicador, cuando predica la Escritura, puede decir tranquilamente, así ha dicho el Señor. ¿Cierto? De esa manera, hermanos, la enseñanza tiene toda la autoridad que se deriva ¿de dónde? De arriba, del Padre, de la fuente, no del hombre, no del hombre. Pero cuando el predicador no habla de Dios, sino habla de sí mismo, es porque desea que lo miren a Él, ¿cierto? Que lo miren a Él, mas no a Dios. Y al pretender el protagonismo, querer tener el reflector apuntando a Él, ¿qué está haciendo? Usurpando el lugar de Dios. Está robándole lo que a Él, a Dios, le pertenece. ¿Qué le pertenece? La gloria. Mire, es que ni siquiera el Espíritu Santo hace eso. Alguien alguna vez me lo explicaba. La función del Espíritu Santo es como la de ese gran reflector, en donde no debemos dirigirnos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre va a decir, Él es a Cristo, diríjase a Cristo, yo lo llevo a Cristo, miren a Cristo. A Él sea la gloria. Hasta el Espíritu nos enseña ello. Aún así, hermanos, los líderes judíos no reconocieron a Jesús como Hijo de Dios. No lo reconocieron. En lugar de dar gloria a Dios, le dijeron a Jesús, demonio tienes. Tremendo, ¿no? ¡Qué osados! Demonio tienes. Y esto nos lleva a considerar que no todos podrán validar la autoridad de Cristo en la enseñanza. No todos. Puede tener la Biblia, puede estar sentado escuchando una enseñanza que se sujeta a la autoridad divina, pero aún así no todos van a validar la autoridad de Cristo en la enseñanza. Y por esa razón siempre habrá quienes estén en contra de la doctrina, sea quien fuere el predicador o maestro. Y esto nos lleva a un segundo lugar. Los incrédulos se contradicen con sus declaraciones. Y esto nos lleva a los versículos 19 al 24, que los voy a tratar rápidamente. Esos versículos 19 al 24 nos muestran eso, una contradicción que el Señor Jesucristo les hace ver a estos judíos. Y estos versículos van a poner al descubierto a los que desestiman la autoridad de Cristo en la enseñanza. Esta sección, ¿cómo comienza?
comienza con una acusación, ¿sí? El Señor Jesucristo los acusa ¿de qué? De desobedientes, de desobedientes. Mire, ha estado hablando de obediencia y ahora le dice ustedes son desobedientes y que a esa desobediencia parte de un mal entendimiento de la doctrina. Por eso es tan necesario, hermanos, estar estudiando doctrina. Ustedes no sé si han escuchado, pero aún en medio de la iglesia, y en medio de predicadores incluso, se llega a decir, eso no hay por qué exacerbarnos en enseñar doctrina. No, eso no nos compliquemos con eso. Enseñemos es cómo practicar, ¿sí? Una vida práctica, cómo hacer, cómo vivir. Hermanos, la doctrina es fundamental, porque la iglesia, como lo dice el libro de Hechos, se fundó en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Lo que Cristo les reveló a los apóstoles. ¿Y qué le reveló Cristo a los apóstoles? Lo que el Padre le dio. La fuente es divina. Es importante. Mire, el Señor primero les acusa diciendo en el versículo 19, ¿no os dio Moisés la ley? Yo creo que allí todos los judíos inflaban el pecho y decían, sí, claro, nosotros tenemos la ley de Moisés. Pero el Señor no se quedó allí, siguió diciendo, y ninguno de vosotros cumple la ley. Desobedientes, desobedientes. Y le suma, ¿por qué procuráis matarme? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Mire, los judíos se jactaban de ser depositarios de la ley de Moisés, ¿verdad? Y ahora los acusa de no obedecerla. Y no sería la primera vez, hermanos, no sería la primera vez que fueron acusados de no cumplir la ley. Recordemos nuevamente esas palabras de allá del Sermón del Monte, donde el Señor utilizó una fórmula, cuando Él decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿sí? Ustedes fueron enseñados de esta manera, pero yo les digo que la interpretación real es esta. Mire, los judíos fueron adiestrados en obedecer la letra de la ley. La letra. No matarás. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No matar. ¿Listo? Fácil. O ustedes de los que salen, no, yo hoy como que tengo ganas de matar a mi vecino. Y, bueno, después les cuento. Pero nadie sale con ese deseo. Bueno, creo, ¿cierto? Uno no sale con ese deseo. Pues fácil es cumplir ese mandamiento, ¿verdad? Fácil es cumplir ese mandamiento. Pero el Señor les dijo, no es la letra de la ley, es el espíritu de la ley. Por lo cual, estos judíos lo que hacían era cumplir externamente el mandamiento, sin medir las consecuencias que había en pecar en el corazón. En el corazón. Y en eso somos finitos. Pecamos en el corazón, pero podemos decir, yo no soy adúltero, no, faltaba. Yo, asesino, no. Yo, desearle mal a alguien, no. Yo no hablo mal de nadie, pero todo lo que ha hecho en su cabeza y en su corazón, eso era lo que les estaba acusando el Señor. Si ustedes han violado la ley. Y esta no era la excepción. ¿Por qué? Porque ellos estaban procurando matar a un inocente. Por eso el Señor dice, ¿por qué procuráis matarme? Ustedes incumplen la ley, porque están procurando matarme, ¿sí? Y soy inocente. Y al desear cortar la vida de Jesús, ya se hacían desobedientes a la ley de Moisés. Este es nuestro Señor, sabio como Él mismo. Después, ¿qué ocurre? Estos blasfeman, ¿cierto? Demonio tienes. Y se niegan a aceptar su pecado. Y el Señor explica la naturaleza de su inocencia y a la vez la incoherencia de las acusaciones que Él recibió. Mire, y para ello, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor les hace saber que, o trae a colación un tema en particular. Dice, bueno, listo, hablemos de la circuncisión. ¿Sí? Estamos hablando de la ley de Moisés, hablemos de la circuncisión. Trae ese tema, a la cual los judíos, ¿qué hacían? La cumplían, ¿sí? La cumplían a cabalidad. No se trataba de... ahora bien, lo primero que hace el Señor Jesucristo es decirle, bueno, piensa en esto, piensa en la fuente. Ustedes consideran que la circuncisión proviene ¿de quién? De nuestro gran profeta Moisés. Moisés nos dio esa ley, pero el Señor les dice, tenga cuidado, ¿sí?
Aunque Moisés dejó al pueblo como mandamiento la circuncisión, se trataba de una orden que venía antes de la ley. Antes de la ley. Fue una cuestión que Dios ordenó mucho antes de que la ley mosaica viniera. Y es lo mismo que ocurre con el mandamiento del día de reposo, que está prescrito en la ley de Moisés, pero esta tiene un origen, ¿en dónde? En Dios. Esa es la fuente, en Dios. Él fue quien la instauró en el día séptimo de la creación. Ahora, ambas leyes, aquí es lo que el Señor empieza a llevar como contra la pared a estos judíos, es que ambas leyes, la ley de la circuncisión y la ley del día de reposo, provienen ¿de quién? De Dios, ¿sí? Y ambas no se contradicen, no se contradicen. No podemos contradecir la una contra la otra. La contradicción era en el judío. Mire, el Señor les deja saber que la causa por la cual ellos procuraban matarle era por haber sanado a un hombre en el día sábado. Esa era la razón. Ellos sí, dice el texto que se maravillaban, pero decía, su maravilla era de horror, de decir, pero ¿cómo es posible que un hombre haya sanado en día de reposo? ¿Qué es esto? Contra la ley de Moisés. Esa era su maravilla. Pero el Señor, en su infinita sabiduría, les hace saber que ellos circuncidan en el día de reposo. Y eso no los hace profanadores del sábado. Mire lo que dice el verso 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, allí están las dos leyes, la de la circuncisión y la del día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Aquí está diciendo, ustedes circuncidan en el día de reposo para no quebrantar la ley de Moisés. Y viene la pregunta, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Si lo que ustedes hacen está bien, ¿por qué lo mío está mal? ¿Por qué me quieren matar? ¿De dónde sacan que lo que yo estoy haciendo está mal? Mire, claro, en la ley de Moisés estaba prescrito que en el día de reposo los hombres no podían trabajar, ¿verdad? Eso es. Y tomando la posición de legisladores, estos judíos tomaron la ley por su mano y acusaron al Señor por trabajar en el día de reposo, por hacer una obra en el día de reposo, porque sanó a un hombre en el día de reposo. Cogieron la ley y acusaron a Cristo. Pero el Señor les recuerda que también la ley dice que al octavo día todo varón debe ser circuncidado, ¿cierto? Y estos judíos, por no violar el mandamiento, cuando por las providencias del Señor, el octavo día, ¡pum!, caía en día de reposo. Los judíos, por no violar el mandamiento, circuncidaban a sus hijos sin importar que ese octavo día coincidiera con el día de reposo. El razonamiento es el siguiente. Siendo la circuncisión una herida que se hace en la carne de un niño, esa herida era curada sin importar que fuera día de reposo. Eso era lo que pasaba. Y es de ahí donde el Señor apela diciendo, y os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Ustedes sanan una parte de un niño y yo sano completamente a un hombre. ¿Y están enojados? Hermanos, esta pregunta deja al descubierto que el uso de la ley de parte de estos líderes judíos era condicionada, era injusta. Como para ellos no les resultaba en profanación del día de reposo, pero para Jesús sí. ¿Cómo podía ser eso? Si era un asunto prácticamente igual. ¿Cómo para ellos no era profanación del día de reposo, pero para Jesucristo sí? Esa es la situación. Y esto es ser inconsecuente, ¿no le parece? Es decir, aplicamos la ley, en este caso, pero para usted, no, usted no. Eso es ser inconsecuente, donde para ellos está bien hacerlo, pero en lo que los otros hacen lo desaprueban.
Esto ocurre por el envanecimiento de hacer distinción, de hacer parcialización entre las personas. Ustedes sí, nosotros no. Nosotros, o más bien, nosotros sí podemos, ustedes no pueden, ¿sí? Aunque los judíos fueron celosos en guardar la ley, les costaba aceptar la obediencia de Jesús a esa misma ley. Mire, el Señor cumplió la ley perfectamente y aún así los judíos se rasgaban las vestiduras diciendo, pero ¿qué es esto lo que está haciendo? Y esto era porque simplemente lo odiaban, por puro odio. Y ante ese desafortunado carácter de los hombres, el Señor termina diciendo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lo que está queriendo decir aquí el Señor Jesucristo es que lo evaluaron de mala manera. Opiniones. No se dieron el chance de conocerlo. No se dieron el chance de escucharlo, dejando a un lado los prejuicios y sus opiniones. No quisieron posar su oído para entender lo que él estaba diciendo. Y a pesar, hermanos, de tanta insensatez, de tantas burlas, de tantas calumnias y de tantas actitudes deshonrosas de parte de los judíos en contra del Señor Jesucristo, el Señor siempre estuvo dispuesto a hacerles saber a sus opositores que estaban equivocados. Y aunque en su mano, en la mano de Cristo, estaba el juicio, porque Él es Dios, ¿cierto? Él podía arrancarlos de la tierra de una vez y para siempre. Recuerde que la primera venida del Señor, Él vino fue a salvar y no para condenar. Así es que estos hombres estaban recibiendo misericordia de parte del Señor. Y aún así, no lo recibieron. Estos judíos no pudieron superar que sanar en el día sábado no solamente se trataba de algo bueno, sino que era permitido por la ley. Es permitido por la ley. Y que en manos de Jesús se trataba de una credencial de su oficio mesiánico. Y no lo aceptaron. Así es que, amados hermanos, yo creo que con esta información que hemos recibido hoy, yo creo que es momento de que nosotros le pidamos al Señor que no caigamos en esa misma indolencia de no extender la mano a los que lo necesitan, o de hacer bien, incluso, aunque en nuestro parecer, digamos, esa persona no lo merece. No, guardémonos de eso. Pero si en verdad nosotros queremos sujetarnos a hacer la voluntad de Dios, sabremos que Jesús hizo bienes. Él hizo bienes, aunque aquellos que eran sus enemigos siempre lo resistieron. Yo pregunto, ¿por qué debiéramos actuar diferente? ¿Qué nos hace frenar para hacer lo que es bueno delante del Señor? ¿Cuántas han sido las veces, hermanos, que hemos sido incoherentes con la doctrina o que la hemos manipulado a nuestro agrado? Lo que me conviene, lo que no. Y esto es porque quizás, hermanos, hemos hecho de nuestro parecer, lo que yo creo, lo que yo opino, hemos hecho de eso la autoridad por la cual nos regimos. ¿No le parece? Yo creo que ese es el gran problema. Que lo que a mí me parece, esa es mi autoridad y por esa me rijo. Y con esa actitud hemos menospreciado la verdadera voluntad de Dios, la palabra de Dios. La hemos desestimado. Ahora, es bueno, hermanos, que nos preguntemos, ¿qué es lo que gobierna nuestras vidas? ¿Qué nos está gobernando? ¿Qué nos motiva salir de la cama? ¿Qué nos motiva el día domingo? ¿Qué nos motiva el día lunes? ¿Qué nos impulsa? ¿Qué nos está gobernando? ¿Qué gobierna nuestras vidas? ¿Será a sujetar nuestras acciones y palabras a nuestros pensamientos preconcebidos? Hermanos, yo digo, lo que nos enseña hoy la Escritura es que
debe ser la Biblia la que gobierne nuestras vidas. Debe ser Dios. Debe ser Dios. Y aunque no lo entendamos en el momento, aún así debemos humillarnos delante del Señor y entender que la Biblia es lumbrera para nuestro camino y es lámpara para nuestro trasegar en esta tierra. Pero si con esta enseñanza usted se ha dado cuenta que no ha sabido quién es Jesús y la autoridad que hay en su palabra, le invito a que venga a Él y que humildemente crea que Él es el Hijo de Dios y ríndase a Él. Esa es la idea, ríndase a Él. Y aunque en el momento usted no entienda todas las cosas, creer en Él será lo suficiente para ser salvo. Y de allí en adelante, créalo, usted será discipulado por el Señor, será alimentado con la doctrina que lo va a capacitar a vivir conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Y así conocerá que Jesús es más que un buen hombre. Así conocerá que es más que un sanador o que un buen maestro. Usted se dará cuenta que Jesús es Dios, quien llama a las almas para hacer de ellas un pueblo santo, que vivirá a la sombra de su cuidado. Y esta labor, hermanos, ahora recae sobre los hombros de la iglesia. ¿Sí lo sabían? Es la iglesia la que tiene ahora este gran privilegio y gran responsabilidad. Pues la iglesia ha sido empoderada. ¿Para qué? Como lo dijo Pablo, para ser columna y baluarte de la verdad. ¿Quién? La iglesia. ¿Un seminario? No, la iglesia. ¿El ministerio de un hombre? No, la iglesia. Es la iglesia. Y aunque la iglesia, hermanos, esté constituida por vasos de barro, como lo veíamos en un principio, que no podemos cumplir la voluntad de Dios por nosotros mismos, vasos de barro. Estos vasos, cuando son llenos del Espíritu Santo, enseñarán la doctrina fielmente, buscando la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. Es allí donde está el testimonio interno y el testimonio externo. Así es que, hermanos, que este tema en lo que tiene que ver con esos ministerios de hombres que dicen enseñar la verdad, pero que no obedecen la verdad, hombres que levantan sus ministerios por fuera de la institución bíblica y lo que generan es ruido y división. Créanlo. Y por eso el llamado urgente es a ir a la fuente y evaluar conforme a la verdad. Hoy muchos hablan de Jesús, hablan de la Biblia, pero investigue. Y en muchos casos usted se va a encontrar que ni siquiera son parte de una iglesia local. Han hecho su propio ministerio. ¿Para qué? Para la gloria suya. No olvide, hermanos, no olvide esta máxima para reconocer a un maestro o a un ministerio de la enseñanza como verdadero. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Atrévase hoy. Atrévase hoy a desear hacer la voluntad de Dios, si es su caso. Usted estará, cuando procura la voluntad de Dios, usted estará rindiendo su intelecto a ser moldeado conforme a la sabiduría de Dios. Y en el mismo intento de querer obedecer, va a comprobar cada una de las palabras que este santo libro dice. Cuando usted lleva a la práctica lo que tiene aquí, usted va a corroborar que la palabra del Señor es buena. Es verdaderamente buena. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para que seamos fieles oidores de la verdad y que podamos encontrar en la Escritura, reconocerla como la verdad de Dios, como la palabra de Dios. Vamos a orar.